al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Hacemos inmediatamente contacto con la subcoordinadora nacional del movimiento Pachacutic, Blanca Cecilia Velázquez. Cecilia, buenos días, gracias por recibir esta invitación. Cuéntenos brevemente cuándo Pachacutic decidirá respecto a candidaturas, tanto a asambleístas como a la presidencia y vicepresidencia de la República en estas elecciones anticipadas que fue convocada ya por el Consejo Nacional Electoral. Buenos días, Cecilia, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Y el programa GAFA TV. Un gusto, siempre a las órdenes. El movimiento Pachacuti ya se encuentra en el proceso de preselección de las candidaturas de hombres, mujeres y jóvenes dentro de cada uno de los territorios para la conformación de las listas provinciales, así como también de la lista nacional y del binomio presidencial. De acuerdo al calendario electoral, nosotros somos muy respetuosos de las normas democráticas. En función de aquello, será el día en que el calendario electoral nos permitan hacer los procesos de primarias al interior de las organizaciones políticas. Ese día quedará en firme las candidaturas tanto provinciales como nacionales. Cecilia, ¿usted ha escuchado al señor Marlon Santos, que es el coordinador nacional de Pachacuti, decir que propone la candidatura de Leonidas Diza? ¿Eso es verdad? A ver, las candidaturas a binomio presidenciales pueden nacer desde las organizaciones sociales que son afines al movimiento político Pachacuti, como también pueden nacer de diferentes coordinaciones provinciales de las 24 provincias y 2 delegaciones en el exterior. Cualquiera de esas estructuras pueden presentar la candidatura tanto del señor Isa o como de cualquier otro compañera o compañero antes que, primero, para que las precandidaturas puedan ser oficiales, se requiere que haya la convocatoria interna que se suele hacer dentro del movimiento Pachacuti siguiendo el debido proceso democrático. Una vez que salga tanto el reglamento, porque hay que cumplir requisitos, y se haga la convocatoria, podrá presentar las candidaturas de cualquier compañero y compañera. Estas serán sometidas al Consejo Político Nacional previo a la aprobación de lo que diga el reglamento. El Consejo Político tendrá que seleccionar a cualquiera de los y de las candidatas a binomio presidencial. Hasta el momento, Salvador Quispe también aparece como precandidato, pero el señor Marlon Santos, ¿desde qué organización, desde qué lado ha propuesto la candidatura de Leonidas Diza? No, el compañero coordinador no puede proponer nombres de ninguno de los compañeros porque ese no es su rol, no es su función. La función y el rol que debemos cumplir la dirigencia es llevar adelante el proceso democrático interno y luego decidido o producto, más bien dicho, del proceso interno, nos vamos a los procesos electorales externos donde tenemos que ganar las elecciones. Ese es nuestro papel, a más de dar los lineamientos políticos, a más de emitir el reglamento interno de selección. Luego de ello, son las organizaciones. Obviamente que la coordinación puede sugerir nombres, sí, pero en su debido tiempo, no antes. En primer término, Pachacuti tendrá que un poco resolver sus inconveniencias internas. ¿Cómo está el asunto del asunto de la coordinación nacional de Pachacuti con la elección que ha sido cuestionada del señor Churichumbi? El señor Churuchumbi y todo su equipo han interpuesto algunas interpelaciones, inclusive ha presentado un proceso ante un juez solicitando medidas cautelares, cosa que no le corresponde. El tema electoral no las resuelve ningún juez, las resuelve el contencioso electoral, son los únicos jueces electorales. Por ahí equivocado, pero en términos democráticos, aunque se ignore algunas cosas, nos toca esperar esa decisión. Y por segunda cosa, también el mismo señor Churuchumbi ha colocado una apelación dentro del contencioso electoral y ellos serán los que resuelvan este asunto en un mes, en 2 días, en 3 días, en un año, y es cuestión del TC. Nosotros somos respetuosos y esperaremos esa respuesta, y la respuesta que ellos den acataremos porque son los jueces electorales.
Hasta tanto la coordinación tanto de Marlon como la suya prosiguen de manera prorrogada. Pero ¿cómo hacer en este momento, en esta coyuntura política, reagruparse Pachacuti, reagruparse la CONAIE para en consenso encontrar candidaturas que en verdad lo que usted dice vayan a conseguir un triunfo? Primero, el movimiento Pachacutic, al único coordinador nacional que tiene es el compañero Marlon René Santi Hualinga, electo legalmente, y mientras no haya una sucesión legal ética, no puede dejar sus funciones de acuerdo al artículo 40 del régimen orgánico. Eso quiero enfatizar a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía. El único coordinador legítimo y legal es el compañero Marlon Santi. Por tanto, a nivel de las estructuras de nuestra organización política, siempre la unidad, no estamos divididos. A nivel de las estructuras del movimiento indígena, también están unidos, estamos unidos, hay una coordinación, en eso no hay problemas. Hay criterios diferentes, deliberantes, que incluso han pasado al extremo de algún dirigente de sobrelevar un problema, o más bien dicho, los puntos de vista que existen entre la dirigencia nacional. Eso no es el reflejo a nivel de las estructuras de nuestra organización de las 24 provincias, definitivamente no. Por tanto, este proceso electoral va a ser también un proceso lleno de alegría, lleno de propuestas, lleno de expectativas también, porque creemos y estamos convencidos que nosotros somos esa tercera línea, somos esa tercera opción, somos esa alternativa para el pueblo ecuatoriano, y por eso también nos confió en las elecciones últimas del 5 de febrero, y ahí están los resultados, que el movimiento Pachacuti sigue y se ha convertido en una de las primeras fuerzas políticas. Y en este proceso inesperado, y que con apuros del tiempo tenemos que también seguir en este proceso electoral, no será la excepción. El movimiento Pachacuti seguirá siendo pueblo porque somos pueblo. Cecilia, ustedes, digo Pachacuti, con la CONAIE, por supuesto, en las elecciones presidenciales del 2021 obtuvieron históricamente un número grande, abultado de asambleístas. Consiguieron dirigir la Asamblea Nacional, pero un poco como que mucha gente dice que han dilapidado ese prestigio, ese apoyo, ese respaldo que tuvieron en esas elecciones. Y con el asunto de los vaivenes, de las denuncias de apoyo al señor Lazo por debajo o en otras instancias. ¿Cómo lavar esa imagen? ¿Cómo lavar esa cara, Cecilia? Discúlpeme a los medios de comunicación y a los periodistas, no estamos de acuerdo con esos puntos de vista, porque eso no es cierto. Si es que hubo acuerdos debajo de la mesa, tienen que decir cuáles son esos acuerdos, cuáles son esos resultados, porque es lo mismo que decir que yo rato de la ira, lo que diga es que todos los periodistas son ladrones, y eso no es así. No se puede poner en un solo saquillo a todas las personas. Hay honradas excepciones que hay que aprenderlos a respetar. Y el movimiento Pachacuti con su dirigencia han sido transparentes en todo este proceso, porque si hubiéramos hecho por debajo de la mesa, que dice que han apoyado al señor Lazo, ¿cómo le vamos a apoyar al señor Lazo? Además, la dirigencia nacional del movimiento Pachacuti, una de las primeras opositoras, porque sabemos cómo entró a ser presidente el señor Lazo, por la ventana, con complicidad con el Consejo Nacional Electoral, que le robaron la presidencia al movimiento Pachacuti. ¿Y cómo cree que va a haber acuerdos por debajo de la mesa? ¿Y cuáles son esos acuerdos? Sí deberían decir, si no sé, simplemente es una calumnia más de lo que hacen al movimiento Pachacuti. De verdad, eso hay que esclarecer, hay que decir, vea, los acuerdos debajo de la mesa, producto de eso, es de esto. Mire, la señora subcoordinadora tiene a su hermano trabajando, a su hijo trabajando, a su pariente trabajando, el señor Santi tiene a su hermana, tiene a su hija en tal parte. O sea, se deberían decir, pero los que acusan, ellos son los que tienen a sus hijos, a sus yernos, a sus suegros, consuegros, trabajando en el sistema corrupto y de un gobierno neoliberal. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero ser muy frontal y muy clara en las cosas. No se puede aceptar que hubo debajo de la mesa o que hemos apoyado al gobierno Lazo. Este gobierno, así como pasó el de los 14 años, tienen un sistema corrupto y que no logran entender la dinámica del pueblo ecuatoriano. Cecilia, ¿cómo explicar entonces el comportamiento del doctor Vanegas, de doña Guadalupe, de la señora Sofía Sánchez, de la señora, bueno, un sinnúmero, que incluso el día que se cerró la asamblea por la muerte cruzada, fueron a abrazar al presidente? ¿Cómo explicamos aquello?
Y yo puedo tener discrepancias con usted y no me va a permitir darle un abrazo de amistad, de cariño, de respeto. O sea, estamos viendo cosas que no realmente son profundas, que tenga relación para terminar con la corrupción, para terminar con la pobreza extrema, para terminar con la inseguridad, para terminar con la desnutrición infantil, para terminar con los procesos migratorios que están viviendo nuestros hermanos compatriotas en las condiciones que se están yendo al exterior. Esas cosas tenemos que ver, esas cosas tenemos que poner al debate, no porque saluda a una a otra. En mi caso, por ejemplo, como Cecilia, también a pesar de las discrepancias que tengo con el señor presidente de la CONAI, habrá un momento que tengo que saludar y no van a decir, ¿por qué saludan? O sea, no, a mí no me parece correcto esos puntos de vista y sin embargo, todos ellos han tenido sus procesos disciplinarios internos de la organización política. Lo único que no hemos salido es decir a los cuatro vientos, saben que ha sido sancionada por esto, han sido expulsados, es lo que no hemos salido a decir. Pero dentro de la organización política hay procesos disciplinarios que se ha implementado. Y además, después de la muerte cruzada, cualquiera de los 23 asambleístas ex asambleístas del movimiento de Pachacutic pueden estar incluso de ministros, de tenientes políticos, de lo que sea, porque son ciudadanos común y corrientes por su profesionalismo, por sus amistades, pueden ocupar esos puestos. Lo que no pueden hacer es a nombre de la organización política. Pero llegaron a la asamblea a nombre de la organización política y A la asamblea, hasta la asamblea, Fernando. pero el comportamiento también debe ser coherente, o sea, no es que yo dejo de ser asambleísta y yo puedo decir mis principios, mis valores, mis conceptos. Cecilia, vamos terminando. No, ¿Cómo van a Fernando, escoger? discúlpeme, ¿Cómo? Fernando, discúlpeme, pero si es que dejaron de ser asambleístas del movimiento Pachacuti, o sea, porque dejaron de ser asambleístas, tienen que ir a la casa y no desempeñar ninguna función o no hacer opinión pública, eso me parece injusto Pero hay y que ser coartar coherente, con hay la que ser en la vida, participación y el Cecilia, derecho al trabajo de cada Cecilia, compañero. Pero hay sí que lo que ser hay que decir, coherente, pero hay por que eso, ser pero coherente en la coherente vida sí, pública y en la vida coherente, pero privada no podemos también, por quitar el supuesto. trabajo. No, Coherentes, sí, no. pero no podemos quitar el trabajo ni los derechos personales e individuales que pueden tener cada uno de nuestros militantes y adherentes. ¿Cómo van a escoger a los nuevos asambleístas tomando en cuenta? Usted recuerda, el señor Lazo en un momento determinado nombró a 5 asambleístas de Pachacuti de haberle ido a pedir plata, de haber hecho, incluso puso una denuncia en la fiscalía, luego retiró. O sea que todo fue gratuito, o sea, del ¿Y señor, por qué señor retiró? Lazo. Pero pregúntele por qué retiró, Fernando. Pregúntele al presidente de la República por qué retiró una vez de haber acusado y salió a los cuatro vientos a decir que los 5 asambleístas y otros de otros partidos políticos también habían solicitado recursos y después, ¿por qué retiró? Eso es lo que hay que preguntar, pero al presidente de la República, por favor, o sea, no pueden acorralar únicamente al movimiento Pachacuti. Claro, como somos pueblo, como somos montubios, como somos negros, como somos agricultores, como somos indígenas, somos de recursos económicos bajos, no somos de la élite que no nos topen. Entonces, todo los dardos son dirigidos al movimiento Pachacuti. ¿Y por qué nos reclaman la corrupción de los 14 años? ¿Y por qué nos reclaman las alianzas estúpidas que han realizado entre el Partido Social Cristiano y UNES con tal de tener sumergidos en la pobreza, en la marginalidad, sin estudios, sin vivienda, sin salud a los ecuatorianos por parte de los señores de la Revolución Ciudadana, por ejemplo? Cecilia, no, nuestro medio pues no tiene ninguna parcialidad con nadie. Termino con esto, 2 preguntas o 3 preguntas de una, así muy puntual. ¿Usted no tiene problemas en que sea Leonidas Diza o el señor Salvador Quispe candidatos por Pachacuti y la CONAI? Y ustedes, por ejemplo, propiciarán que el señor Vanegas, por ejemplo, vuelva a la asamblea. ¿Ustedes apoyarán? Yo puedo apoyar, pero no depende de mí. Y además del movimiento Pachacuti, no solamente es de los indígenas. El movimiento Pachacuti es de los periodistas que están de acuerdo con nuestro proyecto político, es de los transportistas, es de los universitarios, es de los pueblos indígenas, es del pueblo montubio, Pero es del pueblo coherente afro. con esos valores y principios que Coherentes, marcó pero por Pachacuti, supuesto, ¿no? he dicho que estén de acuerdo con nuestro proyecto político. Entonces puede estar el señor Vanegas, puede estar cualquier otro, ¿El señor siempre y Vanegas cuando está de acuerdo con todas las propuestas de Pachacuti?
siempre y cuando estén de acuerdo con nuestro proyecto Pero político ha y estado, con le los digo, tres Cecilia, ha principios estado en estos 2 fundamentales años de de la asamblea. maquilla Mashua a Mayuya, cumplen esos tres principios, son los que pueden estar dentro de la organización política. Termino con esto. Le preguntaba, ¿usted no tiene problemas de apoyar a Leonidas Issa? Pero ¿por qué me pregunta a mí cuál es el motivo que de Por estar o no de acuerdo con el por señor la Is? enemistad manifiesta que usted ha manifestado, Cecilia. No, yo no he dicho ninguna enemistad. Que tengamos distintos puntos de vista. Nadie estamos obligados a seguir como borreguitos a una disposición, a una incoherencia, a una prepotencia. Nadie, absolutamente nadie. Tenemos diferentes puntos de vista y el señor es adherente del movimiento Pachacuti. Si es que es candidato y tiene el apoyo de la mayoría del consejo político de nuestra organización, él será el candidato y lo único que nos queda a los dirigentes nacionales es apoyar esa candidatura. Muy bien, gracias a Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti, hablando sobre este momento político, sobre elecciones y sobre lo que puede pasar en nuestro país en el futuro próximo. Gracias, Cecilia, pues este es un diálogo abierto, es un diálogo respetuoso y lo que tratamos de nosotros es de disipar algunas inquietudes que no son propiamente del periodista, sino ciudadanos. Cecilia, buen día, un abrazo, felicidades. Igualmente, Fernando, gracias por el espacio. Solamente tener muy en cuenta que el movimiento Pachacuti es respetuoso, incluyente. Aquí no hay voces únicas, habemos diferentes voces y que tomamos decisiones en función de la estructura nacional. Y les quiero agradecer a los medios de comunicación que han estado pendientes de nosotros. Muchas gracias, Fernando. A usted, Cecilia, un buen día. Hasta aquí, señores, la entrevista del día con Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti. Volveremos a seguir hablando del tema porque esto merece ser debatido, ser analizado y ser reflexionado. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.